Pues muy buenos días. Esta cápsula de 6 minutos es sobre las autoridades sanitarias y las medidas extraordinarias de emergencia, las establecidas en la Ley General de Salud, artículo 181 y siguientes, y cómo se da la distribución de competencias en el Estado federal relacionada con estas medidas extraordinarias de emergencia. Es importante, creo, partir de cómo se da la distribución de competencias en general en materia de salud para poder acabar de entender cómo es que estas medidas extraordinarias se establecen, se ejecutan y cuáles son las autoridades que intervienen en, en su desarrollo, ejecución, establecimiento, etcétera, ¿no? Originalmente, la legislación sanitaria en México surge con el Código Sanitario en 1891. En 1891 se emite la primera legislación sanitaria en el país con la misma idea de la Ley General de Salud. Esto es para regular las materias de salubridad general de la República. Claro, en ese momento la salubridad general de la República tenía una vinculación muy específica con ciertas materias, con la materia migratoria, con la materia de puertos, con la materia de integración o de entrada y salida de personas a la República, y la salubridad se generaba en este tipo de ámbitos. Eventualmente esto se fue centralizando, la salubridad general de la República se empezó a establecer en los artículos 3º de los siguientes códigos sanitarios hasta el Código Sanitario de 1975, que es el último código sanitario antes de la Ley General de Salud. ¿Qué sucedía con los códigos sanitarios? Ya había medidas extraordinarias en esos códigos sanitarios, y en esos códigos sanitarios había ya las brigadas estas, que en el artículo 183 de la Ley General de Salud se menciona. Básicamente, el artículo 183 lo que dice es que mediante decreto se establecerá las medidas extraordinarias de emergencia, que se tienen que establecer por un tiempo definido, y dentro de las condiciones que se establecen es que se pueden establecer brigadas para dar órdenes o para establecer relaciones con las autoridades locales, establecer medidas sobre tránsito, cuestiones de si se debe celebrar o no se deben celebrar eventos públicos, y todas las medidas relacionadas con las cuestiones de la emergencia. Ahora, es curioso porque pareciera que hay una disonancia entre estas medidas de emergencia sanitaria y las medidas preventivas de manera inmediata que se toman con la fracción 16 del artículo 73 en la base primera y segunda en particular. Pareciera que son medidas distintas. Primero, pareciera que el Consejo General de Salud... un detalle previo. Como estaba en el Código Sanitario y como llega a la Ley General de Salud de 1984, la medida o la regulación de la medida extraordinaria de emergencia, la idea detrás de todo esto es que el Consejo General de Salubridad es el órgano consultivo, que es el que establece, piensa, elabora las medidas como el órgano científico detrás de el establecimiento de medidas en contra de epidemias de carácter grave, enfermedades exóticas, y es la Secretaría de Salud, en su momento el Departamento de Salubridad, el que ejecuta las medidas. Entonces, el Departamento de Salubridad o la Secretaría de Salud funciona como un órgano de ejecución, mientras que el Consejo de Salubridad General debería ser el órgano que elabora las medidas. Evidentemente, como lo hemos estado observando, el Consejo de Salubridad o la función del Consejo de Salubridad se ha venido diluyendo, y es la Secretaría la que ha tomado el frente, o la que además de elaborar, ejecuta. Entonces, toma las dos funciones. El Consejo se ha hecho hacia un lado. Pero la parte importante es, en los códigos sanitarios lo que se buscaba es que los estados y las autoridades sanitarias de los estados se coordinaran con la acción extraordinaria federal por vía de convenios. Esto nunca funcionó correctamente, los convenios nunca fueron ejecutados y nunca fueron seguidos de manera correcta.
De ahí viene en la Ley General de Salud de 1984 la idea del Sistema Nacional de Salud como mecanismo de coordinación de todas las autoridades sanitarias del país, para una mejor coordinación de las medidas sanitarias, tanto la incorporación del derecho a la salud en el artículo 4 y el establecimiento de todas las autoridades sanitarias en un sistema nacional para llevar hacia adelante medidas sanitarias generales, campañas de vacunación, terminación con cierto tipo de enfermedades, polio, viruela, etcétera. De ahí pasando a las medidas H1N1 que se tomaron en la crisis sanitaria anterior y cuestiones como la vigilancia sanitaria del virus del ébola, por ejemplo, ¿no? Lo que es curioso es realmente no he visto un decreto que realmente, están lavadas mis manos, por eso voy a tocar la cara, de emergencias, de medidas extraordinarias de emergencia, más que el último pareciera decreto del Diario Oficial de la Federación de 24 de marzo. Sin embargo, ese decreto es un decreto bastante suave, no acaba realmente de tomar las medidas extraordinarias que deberían establecer regiones, que deberían ser condiciones de coordinación con todas las autoridades locales. Y no solamente a referirse a las autoridades de la Administración Pública Federal. El, 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 la idea de la acción extraordinaria, más allá de si las brigadas son funcionales o no, que yo creo que las brigadas es algo que se quedó del siglo pasado, que realmente no es algo que funcione de manera muy clara en esto, pero la coordinación administrativa dentro del Sistema Nacional de Salud, que debería funcionar dentro del decreto de acciones extraordinarias en materia de salubridad, debería ser un acuerdo o un decreto que contuviera un acuerdo que realmente fuera de coordinación en toda la República, que se pudiera llevar el liderazgo de la Secretaría de Salud. ¿A qué nos estamos enfrentando en este momento? Tenemos decretos muy suaves o acuerdos muy suaves de la Secretaría de Salud que se refieren solo a las autoridades de la Administración Pública Federal y estamos viendo salir en los estados de manera secuencial decretos dentro de los propios estados que ellos toman sus propias medidas de emergencia sanitaria. Si esto está bien o mal, realmente los estados yo creo que están actuando bien. Lo que está faltando es una condición de coordinación realmente mucho más rectora desde el punto de vista de la Secretaría de Salubridad. Ya si es el problema de la Secretaría de Salubridad del Consejo, dejémoslo a un lado, pero si la Secretaría de Salubridad o el presidente de la República, a través de la Secretaría de Salud, va a tomar las medidas necesarias o no para coordinar a todos los estados en sus propios, en su propia situación, tomados ni siquiera como estados en sí mismos, sino como regiones específicas que tuvieran mayor avance o menor avance en una epidemia específica en nuestro caso. Creo que esa es así como una entrada. Entiendo que aventé mucha información. No sé si Juan Carlos además habrá anotado algunas dudas específicas sobre esto, pero volvemos simplemente para hacer un recuento. La acción extraordinaria en materia de salubridad viene de los códigos sanitarios desde el siglo pasado, 1800, del siglo antepasado, de 1891 en adelante. Esto se va recuperando en todos los códigos sanitarios y acaba estableciéndose en la Ley General de Salud. Es una medida que se ha utilizado muy poco históricamente, por lo menos de lo que yo tengo investigado en los acuerdos, ¿no? Ni siquiera se han hecho acuerdos de manera específica en Madrid. Realmente son, digamos, aparatos o instrumentos administrativos de muy poco uso y que en este momento no sé cuál sería su utilidad. Finalmente, ¿cuál es la utilidad final de las acciones extraordinarias en este momento, desde mi punto de vista? La coordinación de todas las autoridades sanitarias locales en una condición regional, ni siquiera estatal específica, para poder llevar las medidas preventivas extraordinarias en materia de salud para enfrentar la epidemia o la pandemia que en este momento estamos sufriendo. Juan Carlos. Una pregunta más ahí, Raúl. Un poco de lo que te escribí el otro día. Este tema de que las autoridades locales están haciendo acciones extraordinarias. En Jalisco, por ejemplo, ya tenemos una acción de tratar de suspender. Sonora ya emitió, de hecho, una. Colima,
Nayarit, creo que Nuevo León también está en punto D, si no es que ya la sacó. O sea, ya empiezan a salir varios estados sobre esto, sí. Estas acciones extraordinarias pueden tener implicaciones en temas de carácter federal, como la ley federal del trabajo, otras disposiciones, en caso de que en esos estados se haga la suspensión. ¿Hay implicaciones en la ley federal del trabajo? Dependería, digo, evidentemente esto va a depender de los conflictos que se generen y esto va a tener que tener una definición ex post. Pero así visto ex ante, la Ley Federal del Trabajo habla de autoridades competentes. Yo creo que desde el Sistema Nacional de Salud, las autoridades competentes son todas las autoridades del Estado, las federales y las locales. Entonces, si el Estado federal o si la federación no toma la rectoría en las medidas extraordinarias o en acciones extraordinarias en materia de salubridad conforme a los artículos 183 y 184 de la Ley General de Salud, yo creo que residualmente o en una condición de no prevalencia por parte de la federación, los estados tienen competencia para emitir sus propios acuerdos. Si la federación emitiera eventualmente un decreto específicamente declarando estas medidas, esto prevalecería frente a los acuerdos locales. ¿Cómo debe entenderse esto desde una perspectiva laboral? Yo creo que como está redactada la ley Federal del Trabajo, las medidas sanitarias, por ejemplo, de no asistencia al trabajo y esta cuestión del pago del salario mínimo, podría tomarse como supuesto de esto los decretos locales. En este sentido, ¿no? Ambos, tanto el decreto local como el decreto federal, dependiendo cuál sea la extensión de ambos. Ahorita en este momento, en fase 2, a nivel federal, existe una declaratoria de contingencia sanitaria que implique la suspensión de trabajos. Por lo menos de lo que yo estoy viendo de los acuerdos y decretos emitidos, en particular del último, del 24 de marzo, yo estoy viendo que hay declaraciones, pero no hay medidas jurídicas específicas que lleven a tomar o a tener ciertas consecuencias, en particular con los privados. Los privados han tomado ciertas medidas propias. Ya habrá que ver si, como está establecido, es que está muy mal redactado la cuestión, ¿no? Se puede tomar como una medida preventiva. Yo creo que la medida de la Ley Federal del Trabajo, y no sé si estás de acuerdo conmigo, es una medida protectora tanto para el trabajador como para la empresa. Es un poco decir, yo no tengo ingresos, no hay gente, yo prefiero cerrar la empresa y tomo medidas extraordinarias pues para no quebrar y para mantener la relación de trabajo. De nuevo, son complicaciones que se van a determinar posteriormente cuando tengamos los conflictos posteriores, no solamente este conflicto, ¿no? Van a venir un montón de conflictos económicos, civiles, mercantiles, sobre también qué significa caso fortuito y fuerza mayor, qué significan elementos de incumplimiento o incumplimiento de contratos y rentas. Entonces, ¿no? Vamos a tener una ola, dicen por ahí también una ola de divorcios, ¿no? No solamente por que estamos todos juntos en las mismas casas sin salir, sino porque realmente los tribunales tampoco están funcionando. Entonces, todo esto se va a venir acumulando y va a llegar un momento donde vamos a tener un montón de litigio enfrente de nosotros. ITESO, libres para transformar. Universidad Jesuita de Guadalajara.